Esta mañana vamos a estar en el tema que se titula Advertencia contra la lujuria. Y la idea central del mensaje de hoy es cómo entra el pecado y el pecado precisamente el de lujuria. Una de las cosas que vemos en Proverbios es muchas advertencias y advertencias contra diferentes tipos de pecado, ¿verdad? Y precisamente el pecado entra cuando un deseo de lujuria se decide alimentar, pero también vamos a ver cómo luchar bíblicamente contra este pecado y obviamente en esos principios bíblicos también nos pueden servir aún para los que no están luchando con ese pecado porque pueden ayudarnos en lucha contra cualquier pecado. Este mensaje es básicamente una continuación del mensaje de la semana pasada porque están muy conectados y claramente pues con esto prácticamente estaríamos cerrando lo que Proverbios nos enseña respecto a este tema y vamos a seguir pues con otros temas diversos pues conforme va avanzando la serie. Pero la semana pasada en Proverbios 5 vimos primero cómo Dios diseñó el sexo como un regalo para disfrutar y fortalecer un pacto de entrega total entre un hombre y una mujer dentro del pacto matrimonial, ¿verdad? El sexo también vimos que gloriosamente es una ilustración del pacto de gracia entre Cristo y su iglesia, porque Cristo se entregó totalmente a nosotros y nosotros nos entregamos totalmente a Él. También vimos que el sexo no es algo simple, no es algo biológico, es algo que une a toda la persona e involucra no solamente el cuerpo, sino también emociones, voluntad, identidad, futuro, compromiso y por eso, hermanos, el sexo no es algo ni comercializable ni consumible. El sabio advierte también en la primera parte, sobre todo de Proverbios 5, que el adulterio provoca ruina económica, ruina moral, ruina educacional, ruina social y ruina espiritual. Pero vamos a seguir en la segunda parte, en la última parte de Proverbios 6, y ahí nos vamos a detener un poco y pues también vamos a dar un repaso muy breve de Proverbios 7, pero vamos a tratar de unir los tres pasajes. Es interesante porque primero, en cada pasaje, tanto en Proverbios 5 como en esta sección de Proverbios 6 como en Proverbios 7, primero hay un llamado por prestar atención. Dice la palabra: Hijo mío, guarda el mandamiento y no abandones la enseñanza. Guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertar te hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida en las represiones de la instrucción para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. Hermanos, vivimos en una época donde nos distraemos muy fácilmente y hay muchas cosas queriendo atraer nuestra atención. Es una era de mucha información y por eso una de las cosas que hemos estado oyendo en casi cada pasaje, en casi cada lectura de Proverbios, es un llamado primero a escuchar, a prestar atención, a no abandonar la enseñanza. ¿Por qué? Porque, y algo interesante es que en Proverbios 5 primero solo se llamaba a prestar atención, pero aquí el mandamiento a guardar y a ser guardado de alguna manera se amplía un poco. El guardar es obedecer, pero también nos está diciendo que estas palabras buscan ser lámparas, buscan ser luz. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tinieblas y oscuridad. Y una de las maneras en que la oscuridad se va a presentar es como una trampa que, aunque está representada por una mujer, de alguna manera es en sí la lujuria que ataca obviamente quizá en una mayor medida a los varones, pero también a las mujeres. Algo bien interesante es que en Proverbios 5 la descripción de la mujer era extraña y desconocida y aquí es mujer mala y desconocida y eso son cosas que no debemos de dejar de atender. Verso 25 de Proverbios 6: no codicies su hermosura en tu corazón. Y aquí está la clave de alguna manera. Este es como el versículo central de este mensaje. Ni dejes que te cautive. Cuando en el español traducen no codicies, es muy interesante porque en los verbos, en las versiones en inglés,
las versiones en inglés dice do not lose in your heart after her beauty, que en español sería no tengas lujuria en tu corazón por tu belleza, pero lo que pasa es que en el español la lujuria solo es como sustantivo, no aparece como verbo. En cambio en el inglés sí es tanto sustantivo como verbo. Y en Mateo 5, 27 y 28, Jesús retoma este tema y en su famoso sermón, el Sermón del Monte, él dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y también en inglés se podía leer, everyone who looks at a woman with lustful intent or to lust after her, y se usa en inglés la palabra lujuria. Y de alguna manera, eso, la mejor traducción, si lo tradujéramos en el griego, sería al español el que mira a una mujer con intención lujuriosa, es decir, con el propósito de fantasear con ella, ha cometido adulterio en su corazón. Hermanos, claramente Jesús no está diciendo que no podamos ver a otras personas, ¿verdad? Y es muy interesante porque vivimos en una época donde se promociona mucho el cuerpo, ¿verdad? Donde hay muchos, constantemente, mucha promoción del cuerpo, y ya no solo femenino, sino también masculino, en pancartas, en vallas, en todo, pero claramente lo que busca no es una mirada simple de la belleza de otra persona, sino es cuando desencadena un pensamiento, una mirada que se vuelve una mirada sensual y que puede dar lugar a fantasías. Y hay dos principios que Jesús está señalando en este pasaje, conectando con este tema, y uno es claramente la infidelidad potencial, porque aquí es muy probable que Jesús está pensando en un hombre casado y en una mujer casada, pero también principalmente el hecho de que se está haciendo a la mujer un objeto, se está cosificando a la mujer, ¿verdad? Y claramente, hermanos, algunos de nosotros dirían, bueno, este mensaje quizá no es para mí, pero realmente en la época en que vivimos esto es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Y yo le digo algo, yo sé que hay personas aquí que no luchan con la lujuria, pero sí le aseguro que hay personas cercanas, quizá hijos, quizá nietos, quizá amigos que están luchando. Y, y claramente es importante también entender para poder no solamente practicar, sino también ayudar a otros, también orar por otros, también comprender cómo trabaja el enemigo y comprender las herramientas que Dios nos ha dado para vencerlos. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es la búsqueda desordenada de satisfacer los deseos sexuales fuera del orden divino, fuera del diseño divino. Cuando existe en el individuo un deseo sexual desmedido que imagina concretarlos en forma inadecuada, entonces la lujuria ha entrado en acción. Es más un tema de la imaginación, no se limita al acto físico de inmoralidad sexual, como vimos en las palabras de Jesús, sino que es algo que comienza en el corazón, en los pensamientos, en las intenciones, en las miradas y sobre todo en la imaginación. Y algo muy interesante de este pecado es que eh, el amor pregunta cómo puedo servir, cómo puedo ayudar a esa otra persona. La lujuria pregunta cómo la otra persona puede satisfacerme. Y reduce a la persona, le disminuye su dignidad y la convierte en un objeto de consumo. Y eso es lo que busca el enemigo que suceda, que trabaja para que en la mente de las personas se anule la dignidad de otras personas y se termine convirtiendo en un objeto de consumo. Hermanos, si algo nos enseña el libro de Proverbios en todo el libro es que vivir sabiamente es vivir consciente de los peligros que nos rodean a nosotros y a los nuestros. Y entender también cómo ser librados de ellos. ¿Por qué? Porque la lujuria, porque la sabiduría está
Mira este peligro, mira este peligro, mira este peligro. Yo te quiero librar de este peligro. Y hermanos, no podemos negar que un peligro actual en la sociedad en que vivimos, alto, es la lujuria y algo que la desencadena, al menos en esta era, que no existía, ¿verdad? En la época de Proverbios, es la pornografía. La pornografía es un arma muy efectiva de las tinieblas para proporcionar placer al hombre o mujer que fijan sus ojos y desarrollan fantasías para obtener placer con una persona extraña y desconocida. ¿Qué términos usa Proverbios? La extraña, la desconocida. ¿Qué es lo que la persona está viendo en la pantalla cuando ve pornografía? Una persona extraña y desconocida. No le llama la atención la conexión que hay. No, la pornografía es altamente peligrosa. Y parte de su peligro es que es fácilmente accesible, es anónima y es adictiva. Y las estadísticas son terribles. En los varones se cree que en los adolescentes varones el 97% ha sido expuesto a la pornografía, pero lo peor es que según los estudios el 75% de ellos la acaba consumiendo semanalmente, generalmente, principalmente en la época de adolescencia, hasta los 25, 29 años. Según las estadísticas generales de Norteamérica, Europa y Australia, el 80% de los hombres consumen pornografía al menos mensualmente, y entre las mujeres, entre el 40 y el 80 reportan haber consumido alguna vez, pero con menos frecuencia. El hombre tiene mucha más facilidad de desarrollar adicción porque le produce placer y le ayuda a controlar la ansiedad, y en las mujeres solo el 1% de las mujeres desarrolla adicción, pero en las mujeres con mucha más culpa, con mucho más inestabilidad emocional. Sin embargo, hay mujeres, digamos, que ya piden consejería a otras mujeres porque están teniendo problema con esto. Es algo terrible porque las estadísticas dicen que la exposición suele comenzar entre los 11 y los 14 años, y uno de cada 10 niños es expuesto desde los 8 años. Y lo peor es que segundos de pornografía pueden desencadenar años de adicción. Hermanos, desde la revolución sexual que ocurrió entre los años 60 y 70, el contenido sexual aumentó muchísimo en la televisión. Y luego con la aparición de Internet, el libre acceso a la pornografía incrementó la inmoralidad sexual en nuestra época. La industria del entretenimiento ha contribuido grandemente a disminuir los valores, ya que promociona y promueve la fornicación, el adulterio y la promiscuidad sexual. Vivimos en una cultura que monetiza nuestra atención. Redes sociales, publicidad, entretenimiento compiten constantemente por nuestros ojos. ¿Por qué? Porque quien captura tus ojos influye en tu corazón. Así como el cuerpo no está preparado para comer 25 comidas de una sola sentada, el cerebro no está preparado para el nivel de estimulación que produce la pornografía. Y termina causando muchos daños, termina hipersexualizando la mente, pero es una gran trampa. La pornografía te promete información, pero te desinforma, te promete placer y te genera insatisfacción, te promete refugio y te genera una cárcel, te promete calma y te produce ansiedad, y te mete en un círculo vicioso y adictivo de culpa, ansiedad y consumo. La pornografía termina controlando y esclavizando al que la consume y le puede arruinar la vida. Hermanos, somos la sociedad, digamos que sexualmente más libre de la historia, y a la vez la sociedad que tiene más disfunciones sexuales que nunca y más enfermedades de transmisión sexual que nunca. Algunos datos interesantes es que la mayoría, más del 80% de los actores y actrices de pornografía vienen de una historia de abuso sexual, de abuso emocional o de abuso físico de la infancia. Y la industria de la pornografía es una industria de explotación sexual. Por otro lado, la pornografía aumenta las posibilidades de infidelidad y de agresión sexual. Cuando un hombre dentro del matrimonio ve pornografía, las probabilidades que engañe a su esposa son muchísimo más. Y también cuando el hombre ve pornografía, es más probable que se convierta en un agresor sexual, y la mujer que ve pornografía es más probable que se convierta en una víctima de agresión sexual, porque se erotiza la violencia. Y hermanos, una de las terribles realidades que tenemos que estar conscientes es que
el 20% de los niños en su niñez sufren algún tipo de abuso sexual. 1 de cada 5 niños del mundo en el que vivimos sufre algún tipo de abuso sexual. Y el 1%, o sea, 1 de cada 100 niños, recibe ese abuso sexual de su padre. Del quien debería de cuidar, termina dañándole el alma profundamente. Por eso también es importante entender este peligro. ¿Por qué? Porque en nuestras familias hay niños y a esos niños hay que enseñarles a que tienen que expresar, a que tienen que poner límites, a que tienen que contarnos cuando alguien se les acerque, tienen que aprender a expresar sus emociones y tiene que advertírsele con los peligros que ellos van a enfrentar, porque van a enfrentar peligros. Volvamos a Proverbios, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Hermanos, el pecado de lujuria viene y por un lado reduce el valor de la vida del hombre, pero también quiere cazar su vida. Y realmente Salomón lo que está haciendo aquí es una comparación y está, obviamente, no debemos de tomarlo tal cual, pero está diciendo él, tiene un costo acostarse con una ramera, pero el adulterio es muchísimo mayor. El acostarse con una ramera costaba lo que costaba una comida en ese entonces y creo que todavía, pero el costo del adulterio es el costo de la vida misma. Caer en adulterio equivale a acercarse al fuego, a jugar con fuego de manera de acercarse al pecho o caminar sobre carbones encendidos. Y sabe que es interesante que Cristo no comparó el tener fantasías sexuales con una ramera, sino con la lujuria. Ha cometido ese pecado, ha cometido adulterio con el adulterio, ha cometido adulterio en su corazón. Y eso es algo interesante porque lo que Cristo está diciendo es un gran peligro también fantasear en la mente. Es un gran peligro. Y la idea de este pasaje es sencillo. Nadie juega con fuego esperando no quemarse. Hermanos, el pecado siempre trae castigo. La lujuria promete placer, satisfacción, libertad, pero produce culpa, esclavitud y destrucción. Es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia limita el sexo al matrimonio, no es para limitar la libertad, sino es para dar una verdadera libertad. Como cuando limitamos nuestro estilo de vida a comer saludable, a hacer ejercicio, tenemos la libertad de un mejor estado de salud. Es lo mismo. Dios quiere que tengamos un mejor estado de bienestar en salud, pero también en relaciones, también a nivel emocional. Nada produce mayor libertad que las disciplinas, que el autocontrol. Y esto aplica a casi todas las cosas, pero en especial a la sexualidad. Santiago nos muestra cómo se da ese pecado y es exactamente, Santiago nos está nada más dando otra luz de lo que dice Proverbios 6:25 y de lo que dice Mateo 5:28, ¿verdad? Que nadie diga cuando es tentado, estoy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hermanos, ¿cuál es ok, la semana pasada hablábamos de que todos van a tener en algún momento deseos y van a tener deseos sexuales. Eso es parte de la naturaleza humana. El problema es darle lugar al deseo, dejarse llevar por el deseo. El origen del pecado es el deseo. ¿Y qué pasa con el deseo? Y esto es muy importante y esto aplica no solamente para este pecado, hermanos. Todo deseo, así como toda emoción, caduca. Pero cuando la nutrimos, cuando la alimentamos con la vista o con la imaginación, le alargamos la vida. Y al alargarlo la vida, le alargamos la fuerza para que nos domine y nos seduzca y nos lleve. Pero, ¿qué pasa después? Verso 15. Después, cuando la pasión o el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
hay deseos que tenemos que ya aprender a llevarlos a caducar, porque si no van a causar pecado y al mismo tiempo muerte. Damos algunos peligros más específicos, ya a nivel de alguna manera biológicos de la pornografía. Algo terrible de la pornografía es que activa el circuito de recompensa del cerebro, es decir, libera dopamina en el cerebro y la dopamina es una sustancia que inconscientemente le dice al cerebro, si haces esto vas a vivir más tiempo. Entonces es un engaño, ¿verdad? Porque el hombre que ve o la mujer o que la persona que ve recibe eso en su cerebro y es como si dijera, esto me va a hacer sobrevivir más y claramente lo está matando, ¿verdad? Pero este es el fuego, la facilidad de acceso, la novedad constante, la variedad producen una estimulación muy intensa. El cerebro se entrena para buscar gratificación rápida y frecuente. Estos son como nada más datos, pero ahí vienen luego los peligros. Desata fácilmente una conducta adictiva necesitando con el tiempo mayor estimulación. Ya esto nos sacia, busca más y viene a corromper el alma, corromper la mente de una manera terrible. Algo también fuerte es que fortalece el sistema de deseos y debilita el sistema de control. Hay una mayor impulsividad y menor capacidad para resistir, dificultad para cambiar conductas perjudiciales y no solamente, digamos, a través de eso se da esto, pero afecta a todas las áreas de la vida. Cuesta más controlar la ira, cuesta más controlar el carácter, cuesta más controlar ese todo. ¿Por qué? Porque ver pornografía llega a que la persona tenga como si fuera un auto a tener los frenos desgastados. Entonces, si usted tiene un carro que los frenos ya no están sirviendo, cuídese porque en cualquier momento va a tener un accidente, en cualquier momento puede chocar y matarse. Y eso es lo que el pecado hace a nuestra mente, a nuestro cerebro. Desensibiliza el sistema de recompensa. Hay otras actividades más beneficiosas que se vuelven menos atractivo. Ya el que encontró una estimulación muy fácil, ya no quiere estudiar, ya no quiere ejercitarse, ya no quiere todo, porque el cerebro se vuelve menos sensible a recompensas normales y eso produce apatía y falta de motivación. También, hermanos, terriblemente hay efectos negativos en las relaciones. El consumo de pornografía produce menor intimidad emocional y la intimidad emocional no solo es intimidad sexual, también tiene que ver con relaciones profundas, significativas, confianza. También lleva a cosificar a las personas, a tener expectativas irreales sobre la sexualidad y menor satisfacción en el matrimonio. Esto es muy interesante porque lo que pasa con la pornografía es que se alteran unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas llevan a distorsionar cómo se ve la realidad. Entonces ya, o sea, Dios diseñó esas neuronas para que cuando viéramos al otro, de alguna manera sintiéramos el deseo de cuidar al otro. Pero cuando eso se distorsiona por medio del consumo de la pornografía, dejas de ver personas y empiezas a ver objetos. Entonces ya no se ve al otro de cómo servirle, de cómo ayudarlo, sino de cómo usarlo. Y eso pasa también, y eso llega a pasar en los trabajos, llega a pasar con compañeros, con empleados, con subordinados. Y claramente trae ansiedad, culpa y aislamiento. La pornografía produce vergüenza, culpa, ansiedad, ocultamiento, aislamiento social y lo que lleva a un círculo vicioso de soledad, más consumo, más estrés, más culpa. Es terriblemente esclavizante. Razones para no ver pornografía. Primero, porque al hacerlo estoy pecando contra Dios. Segundo, porque estoy pecando contra la persona con que fantaseo, aunque también estoy pecando contra mi cuerpo. Ahí me faltó, agréguenme ahí uno. Tercero, bueno, casi que en los demás estoy dañando mi cerebro. Mi cerebro se está dañando. El cerebro de la persona que consume pornografía se está dañando y está afectando su capacidad de relacionarse con otros. También estoy alimentando el negocio de la fotografía, de la cual hay explotación sexual, trata de personas, y estoy disminuyendo mi capacidad de un placer real y de un disfrute sexual verdadero. Regresemos a Proverbios, Proverbios 6, 30 y 35. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento y el que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará.
porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Muy interesante porque a veces hemos oído este dicho de, todo pecado es pecado y todo pecado es igual. Y hermanos, todo pecado lleva al infierno, eso tenemos que tenerlo claro, pero no todo pecado tiene las mismas consecuencias. Robar es pecado, hay un mandamiento, no hurtarás, no robarás, y hay otro mandamiento, no cometerás adulterio. Y aquí Salomón compara y dice, es que sí, los dos son pecado y los dos llevan al infierno, pero el robar puede compensarse. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés estaba estipulado que si alguien robaba, dependiendo lo que robara, tenía a veces que pagar el doble o tenía que pagar 5 veces, pero ya el pecado quedaba solucionado, digamos. Entonces, un robo realizado por necesidad, sí va a traer consecuencias, ¿verdad? Lo va a dejar en la ruina, pero se puede compensar, se puede enmendar, se puede perdonar más fácilmente al ladrón. Pero ¿qué pasaba si un adúltero o una adúltera eran sorprendidos? Tenían que ser apedreados. No había compensatorio, era muerte inmediata, al menos en la ley de Moisés. Entonces Salomón lo aplica a otra época y dice, el adulterio no se puede compensar, deja heridas mucho más profundas. La ruina que trae es mayor. Y algo interesantísimo es que, ¿quién mejor que Salomón para decir eso? Cuyo padre cometió adulterio y cuyo él mismo cometió adulterio. O sea, él sabía, ustedes saben la historia de David. David fue un hombre impresionante. O sea, admiramos al rey David, su fe, su entereza, su valentía como guerrero, como salmista. O sea, el hombre fue impresionante. La manera en que actuó con Saúl fue impresionante. Y vino y cometió adulterio. Y sí, él le dice, Señor, borra mis rebeliones, perdona mis pecados. Y el Señor te dice, te he perdonado, pero pagarás consecuencias. ¿Y qué consecuencias tan duras? Violaron a su hija, sus hijos se mataron entre ellos, el reino se terminó dividiendo. Terrible, terrible. Y mira las consecuencias de Salomón también. También terrible, el reino se terminó dividiendo y, y, y la nación que había ido de gloria en gloria, de gloria, fue de pique y de caída y de derrota en derrota. Hermanos, aquí no estamos hablando de que Dios no perdone los pecados. No hay pecado que Dios no perdone, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, como sabemos que ese es otro tema. Pero digamos, en general no hay pecado que Dios no perdone. Pero las consecuencias van a quedar. Las consecuencias van a quedar. De hecho, nosotros conocemos predicadores famosos que fueron de mucha bendición para la iglesia y que cometieron adulterio y nadie se olvidó. Y ya, o sea, los honestos ya no pudieron volver al ministerio. Y los que volvieron, obviamente, no volvieron con plena, con la misma confiabilidad, con el mismo testimonio. El adulterio trae heridas psicológicas, vergüenza personal y social, pérdida del honor, relaciones destruidas. Y los últimos versos hablan de que el hombre de la adúltera no va a estar tranquilo con que a este se le ponga una multa o se le ponga una condena, él quiere verlo muerto. Y claramente es una posibilidad, ¿verdad? Esto no aplica para todos, pero el punto del pasaje es que la lujuria es un gran peligro porque quiere destruir nuestra alma. Y ese placer termina cobrando muy caro. Y si nosotros vemos en resumen, Proverbios 5, Proverbios 6, Proverbios 7, parece lo mismo, parece el mismo discurso, pero de alguna manera tiene varias enseñanzas un poco diferentes, ¿verdad? Proverbios 5 responde a la pregunta, ¿por qué evitar la inmoralidad sexual? Y la respuesta que nos da es porque Dios diseñó el sexo como un regalo para el matrimonio y usarlo fuera del diseño trae la ruina como consecuencia. Proverbios 6 responde, ¿dónde comienza realmente el pecado? Que es el tema de hoy. Y el pecado de la lujuria comienza en el corazón que le da lugar a los deseos y juega con el fuego en sus fantasías. Y Proverbios 7 responde, ¿cuándo o cómo sucede una caída?
Y la respuesta es cuando el joven desoye la sabiduría, se expone a la tentación y cede al engaño, cayendo en la trampa mortal. Ya leímos Proverbios 7 en la lectura bíblica, pero lo vamos a repasar muy, muy rápidamente, ¿verdad? Hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo, guarda mis mandamientos y vivirás, mi enseñanza como la niña de tus ojos, átalos a tus deseos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, y vuelve a usar las palabras extraña y desconocida, igual que Proverbios 5, igual que Proverbios 6. No, la protección contra el pecado no es nuestra fuerza de voluntad. Es la sabiduría escondida en el corazón, es la relación con Jesús quien es la sabiduría encarnada. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los cimbres, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por las calles, iba de camino a su casa, una mujer le sale al encuentro, vestida como ramero, alborotadora, rebelde, lo agarra, lo besa y le dice, salí a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y de hallado. La mayoría de caídas morales comienzan mucho antes del pecado visible. Empiezan cuando dejamos de poner límites, cuando empezamos a darnos libertades. Este joven, si hubiera sido la época actual, él empezó exponiéndose a la pornografía, por decir uno. Y entonces, ya como está expuesto, ya cuando viene la tentación, ya no puede huir. Ya tiene los frenos desgastados. Entonces, fácilmente se deja envolver. Y entonces ella también, ¿verdad? Le da, es interesante porque lo atrae con palabras seductoras, con palabras de placer y hasta con palabras religiosas. Porque le dice aquí, tenía que ofrecer, acabo de venir del culto, Dios me acaba de hablar, acabo de ir a ofrecerle una ofrenda al Señor. ¿Sabe qué le está diciendo ella? Pagué mis votos. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje común? Ay, le pedí algo al Señor y Dios me lo respondió y entonces fui a dar el voto que tenía que dar porque Dios me respondió. O sea, se está presentando como alguien, como una buena persona, como una persona que busca a Dios. Miren qué tremendo es el enemigo. Y luego ya le dice, tendí mi lecho con colchas, con linos de Egipto, rocié mi cama con mirra, aloes. Aquí no es el aloe vera, sino es una madera aromática que había en ese entonces, como la canela y como la mirra. Y le dice, embriaguémonos de amor, mi marido no está en la casa. Y es descarada, porque tiene marido, pero se fue de viaje. Pero también le dice, pero por aquello se llevó el dinero, así que trae tú el tuyo, ¿verdad? Entonces, vean el interés. Con palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con labios lisonjeros. Pero ¿cuál es el punto del capítulo 7? Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspase el hígado, como el ave se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Tres imágenes para captar nuestra atención y nuestra imaginación. Un buey va jalado por su dueño, pero va al matadero. Un necio va con grillos en las manos, pero va a ser castigado, a ser ahorcado, a ser decapitado. Un ave va, pero no se da cuenta que se está metiendo en la trampa que le costará la vida. Hermano, la idea es que la pasión puede llegar a dominar tanto la voluntad de la persona que deja de evaluar el peligro de muerte al que se está enfrentando. Y claramente, esto es lo que nos dice la neurociencia. El deseo intenso reduce el autocontrol y favorece las decisiones impulsivas, especialmente cuando se ha alimentado repetidamente. Y por eso, para frenar esto, se debe frenar desde el deseo, desde la exposición, desde cómo nutrimos la imaginación. Y aquí, como les digo, esto aplica a diferentes cosas, porque a veces no es temas lujuriosos, pero a veces nos construimos unas historias y todo familiares y todo en la mente y le damos lugar a pensamientos y a suposiciones. Y no, tenemos que aprender a frenarnos.
No, ahora pues hijos, escuchen y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia tus caminos, no extravíes tus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ellas y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Entonces vemos que estos pasajes nos enseñan tres principios. Primero, hermanos, la sabiduría protege el corazón antes de la tentación. Señor quiere proteger, el Señor no quiere aplicar en nosotros mantenimiento correctivo, sino preventivo, primeramente. Segundo, la lujuria entra por un deseo que el corazón decide alimentar. Tenemos que analizar qué deseos estamos nutriendo, qué deseos estamos alimentando. Y tercero, el pecado de lujuria se seduce con falsas promesas, pero siempre busca matarte y deja heridas reales. Vamos a concluir con 10 consejos bíblicos para luchar contra la lujuria. Número uno, que nuevamente, esto aplica para la lujuria y aplica para cualquier otro pecado, ¿verdad? Hermanos, ama más a Cristo más de lo que odias el pecado. Yo le digo algo, yo no conozco ningún hombre honesto de mi generación o más joven que no hayamos en algún momento luchado con esto. Es realmente muy fuerte. Es una lucha difícil y realmente cuando uno en la adolescencia, en la juventud está luchando, uno se odia a sí mismo, uno odia el pecado, uno no quiere hasta que se da cuenta que no es por ahí realmente la lucha. La lucha a veces, y cuando estamos luchando con algo, la lucha no es odiarme, la lucha no es sentirme más culpable, la lucha es ver a Cristo, la lucha es ver la luz, la lucha es ver su amor, la lucha es enamorarme de Él. La victoria sobre la lujuria no comienza luchando contra ella, sino enamorándote de Jesús. Cuando descubres cuánto te ama Dios, obedeces por amor, no por miedo. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y como yo les dije, hermanos, si alguno aquí no está luchando, gloria a Dios por eso, pero le aseguro que usted conoce a alguien que sí está luchando, se lo aseguro. Segundo, haz un examen honesto de tu vida. Pregúntate, ¿qué activa mi lujuria? ¿Por qué elijo darle lugar a ese deseo? ¿Qué busca mi corazón? También yo empecé en lo personal y varios hombres aquí, lo hemos platicado en las reuniones de hombres, a veces decimos, no, es que esto es más fuerte aquí y allá. No, yo estoy eligiendo. Cuando hacemos ese examen honesto y estamos diciendo, no, yo estoy eligiendo enojarme con esta persona, yo estoy eligiendo darle lugar a esta emoción, yo estoy eligiendo nutrir este deseo, ese es el inicio del cambio. Porque eso es lo que nos lleva a un arrepentimiento genuino y también a entender nuestra responsabilidad. El salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué tengo esas aplicaciones? ¿Por qué no he quitado las aplicaciones? ¿Por qué no he borrado redes sociales? ¿Por qué busco estar solo a ciertos horarios? ¿Por qué le doy lugar a estos pensamientos? Son preguntas que nos tenemos que hacer y como les digo, aplica para cualquier lucha, pero obviamente los estamos enfocando en esa lucha. Pero una de las cosas que ayuda mucho es ese examen brutalmente honesto, crudamente honesto, donde entiendo que yo estoy eligiendo esto. Hermanos, también dentro de ese examen, corta radicalmente las fuentes de la tentación. Todo lo que alimente el pecado debe ser eliminado. Claramente las redes sociales nutren mucho este pecado, un montón de series, un montón de películas actuales que tienen un montón de escenas, pero también hay amistades. Para muchos la lucha es por las amistades y hay muchos pecados y hay muchas cosas en los que los jóvenes caen por juntarse con personas equivocadas. Hermanos, no piensen en proveer para las lujurias de la carne, dice Romanos 13:14. Hermanos, no alimentemos los deseos de la carne. Y ahí viene lo que Jesús sigue diciendo en Mateo. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él, porque mejor es entrar sin un ojo al cielo que irte entero al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtatela, porque te es mejor entrar manco al cielo que entero al infierno. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos?
Todo lo que tú consumes fortalece algo, o tu carne o tu espíritu. Todo lo que tú lees, todo lo que tú miras, todo lo que tú oyes. Y por eso es tan importante poner atención en qué estamos consumiendo. Y cuando Jesús habla de arrancarse el ojo, de amputarse la mano, realmente en la mentalidad judía, el ojo, la mano era lo más importante y valioso, representaban lo más importante y valioso. Y lo que Jesús está diciendo es, lo más importante no es lo que consideras importante y valioso, es agradar a Dios, es apartarte del pecado, es vivir orientado al reino. Y lo que Jesús está mostrándonos es que necesitamos tratar drásticamente con el pecado para eliminarlo de nuestras vidas, así como de nuestras comunidades, porque el pecado nos quiere matar. La enseñanza de Jesús demuestra que un estilo de vida de pecado sexual o de inmoralidad sexual conduce a la caída espiritual y sus consecuencias serán el castigo eterno. Y vean, hermanos, vivimos en una cultura donde el pecado sexual no solo se acepta, sino que se promueve. Pero Jesús nos mostró que era tan terriblemente peligroso que había que tratarlo drásticamente. Y cualquier sacrificio es necesario para evitar una vida de inmoralidad sexual. Cuarto consejo, huye, no pelees con la tentación. 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Sabemos que hay alguien que logró vencer la tentación sexual, José. ¿Cómo la venció? Huyendo, corriendo. Sí, esa huida costó que le quitaran el manto, lo metieran en la cárcel, pero también en la cárcel conoció a la persona que lo llevaría a donde estaba. David no huyó, David se quedó mirando. Veamos la diferencia entre el futuro que tuvo José y que tuvo David. ¿Por qué? Porque uno supo huir y el otro se quedó mirando. Quinto consejo, mortifica el pecado todos los días. Hermanos, este consejo me recuerda a Juan Pablo porque él es alguien que nos insiste, esto es de todos los días, la vida cristiana es de todos los días, la lucha contra el pecado es de todos los días. Tienes que matar al pecado todos los días antes que te mate a ti. Lutero decía, pensé que el viejo hombre se había quedado enterrado en el bautismo, pero el bandido resucitó y tengo que matarlo a diario. Hermanos, todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que confesar, todos los días tenemos que mortificar la carne. Hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y de alguna manera el 5 y el 6 están conectados, pero de alguna manera mortificar tiene que ver con entregar, con rendir y todo. Pero una de las maneras de hacerlo es, hermanos, entrenemos o aprendamos o fortalezcamos a tener dominio propio por nuestros deseos. El dominio propio sí viene como un fruto del Espíritu, pero también es algo que nosotros, según Primera de Pedro, podemos añadir al conocimiento y que podemos entrenar. La Biblia habla, el Proverbios habla mucho, en un momento quizá va a haber un tema específicamente, ¿verdad? Del dominio propio en Proverbios, pero déjeme decirle una cosa que ayuda, digamos, al dominio propio es ayunar. Porque el ayuno es como un entrenamiento para decir, no soy esclavo de mis deseos, no soy esclavo de mis apetitos. El ayuno te enseña que no eres esclavo de tus impulsos y te entrena a no obtener lo que deseas, aunque sea bueno, la comida es buena, pero nos cae bien decir, este día no voy a hacer. Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguno, por ninguno. Y déjeme darle algunos consejos más que están relacionados. Y nuevamente, ¿verdad? Hay aplicaciones de aquí. Yo sé que aquí hay gente que lucha con emociones negativas, ¿verdad? Una emoción con la que a veces luchamos es, por ejemplo, la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad o ese temor o esa angustia, ¿verdad? Como mencionaba eh, el hermano. Hay dos técnicas que ayudan para ayudarnos a que la emoción o el deseo, porque aquí estamos hablando del impulso, el deseo, ¿verdad? Del deseo por consumir o el deseo por ver o el deseo por fantasear, pero puede ser también una emoción de ira, puede ser también una emoción de angustia, puede ser. Entonces hay dos cosas, hermanos, respirar
es una de las cosas que ayuda al autocontrol. Antes de tomar una decisión o cuando yo estoy sintiendo esa emoción, respira profundo. 10 veces, respira profundo. Antes, cuando yo era niño, pasaban el anuncio en la televisión de una mamá queriendo pegarle al chiquito y decía, suave, respira. Yo no sé si en los canales de aquí lo pasaban, pero al menos en mi país sí. Y eso es algo que la psicología y que de alguna manera Dios nos diseñó con la capacidad de poder dominar, de llevar cautivos nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los deseos, las emociones caducan. Y lo que tenemos que buscar es que caduquen. Y la manera de hacerlos caducar es desviar nuestra atención. Cuando tú te enganchas, digamos, estás teniendo un ataque de pánico, digamos, y entonces te enganchas en la ansiedad, eso dura más. Cuando tú te enganchas en la ira y te enganchas en la cólera que te produce eso que hizo, entonces se alarga. Cuando tú te enganchas en el deseo, igual se alarga. Pero cuando tú respiras y te concentras en cómo el aire entra y cómo desvías la atención de ese deseo y de esa emoción, y eso ayuda. Y entonces le quitas, cuando tú te enganchas en el deseo, en la emoción, le alargas la vida y la fortaleces y te puede controlar. Pero cuando tú desvías la atención, le acortas la vida. Porque las emociones y los deseos son como las arenas movedizas. Mientras más te mueves, más te atrapan. Pero mientras más te tranquilizas, más se te facilita salir de ellas. Otra estrategia es una estrategia que se llama la estrategia de distracción 5-4-3-2-1. Y eso es también, es para desviar la atención. Fíjate en 5 cosas que puedas ver. Digamos, viene a mí en este momento una emoción de angustia. Y yo digo, no, voy a ver 5 cosas que puedo ver. Luego 4 cosas que pueda oír, 4 sonidos, 4 voces. Luego 3 cosas que pueda tocar. Luego 2 cosas que puedas saborear. Y por último, una cosa que puedas oler. Y ya cuando haces ese ejercicio, ya la emoción caducó, ya el deseo caducó. Hermanos, hacer eso puede ayudarnos a ejercitar, a hacer crecer el dominio propio. Y el dominio propio es muy importante tener, para volver al ejemplo, ¿verdad? Tener los frenos al 100 es súper importante, poder frenarme para no responder, para no caer en temor, para no entrar en el ataque de pánico o para no llegar a consumir para los que luchan con el consumo todavía de pornografía o algo. Eso es sumamente importante y aplica para un montón de áreas de la vida. 7, llena ese espacio con algo mejor. Hermanos, en todos los pasajes bíblicos que hablan del cambio nos enseñan claramente que no basta con quitar, hay que reemplazar. Toda la segunda parte de Efesios 4, en algún momento lo estudiamos, nos muestra eso. Despójense del viejo hombre, pero no solo se despojen, vístanse del nuevo. Entonces Pablo dice, el que no robaba, no robe más, y el que hablaba palabras malas, abre palabras edificantes. Ahí tiene que haber una sustitución. Y hermanos, ese tiempo que se está usando en luchar contra la lujuria, 2 cosas excelentes para con qué llenarlo es con ejercicio, porque gasta energía y produce también, activa el sistema de recompensa, pero de una manera más sana y también con un buen sueño. Hay tanto las emociones como los deseos negativos, reemplazarlos pero también se puede reemplazar con actividades, con aprendizaje, con aprender otro idioma, con pintar, con hacer muchas cosas de estas ayudan. Claramente, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo juro, todo lo justo, todo lo puro en esto pensado. También cuando son amistades, las malas influencias, relacionarnos con gente que ama a Dios, que está buscando la santidad, que está buscando, también es algo que nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. Y por eso viene ahí el sexto, vive en comunidad. La santidad crece cuando hay hermanos que oran por ti y te aconsejan. Confiénsense su pecado unos a otros, lloren unos por otros para que sean sanados. Eso es algo que hemos vivido también como iglesia, como hermanos. Este, ha sido, por ejemplo, yo les hablo de las reuniones de varones, ¿verdad? Porque son un poco más íntimas
Y ha sido lindo cuando han habido momentos donde uno o el otro tenemos esa confesión de pecado y oramos por los unos por los otros y nos fortalecemos, hermanos. Cuando la mente está ocupada, cuando la mente tiene clara el objetivo de la santidad y cuando se ocupa en buenas metas como estudiar, aprender, servir, entrenar, leer la Biblia, orar, porque aquí también, llénalo con oración también esos espacios. Cuando te veas sentado, el que está luchando con esto, sal a caminar, júntate con otros, deja el teléfono, deja la compu. O sea, son cosas que ayudan mucho, ¿verdad? Punto 8. Si caes, levántate inmediatamente. A veces, imagínese una maratón, ¿verdad? Usted va corriendo una maratón y se tropezó, no vio la piedra y se cayó. ¿Usted cree de que el maratonista ideal viene y se queda ahí, se siente y se pone a llorar? Ay, me caí. No, 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 ahí si la maratón sigue, el tiempo sigue, es de levantarse y seguir corriendo. Pero a veces como cristianos hacemos eso. Caímos en ira, caímos ya sea en eso, en cualquier pecado, y decimos, ay, no, ya, hasta yo conozco gente, ¿verdad? Y tal vez me puedo pensar en el pasado, ¿verdad? Ay, es que fallé a Dios, mejor ni voy a ir a la iglesia. Mejor ni voy a orar, mejor, porque es que no me siento bien para... No, Dios, la única manera de huir de Dios es correr hacia Él. La única respuesta aceptable hacia el pecado es correr hacia Dios de nuevo. Arrepiéntete, confiesa, levántate y empieza de nuevo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, importantísimo que también complemente el anterior, recuerda quién eres. Ya no eres, bueno, cantábamos, ¿verdad? Ten piedad de mí, soy pecador. Eso en parte es verdad, porque seguimos luchando contra el pecado, pero ya no es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos libres de Dios, que todavía seguimos luchando contra el pecado, pero que ya no es el pecado lo que nos define. Cuando en primera de Corintios 6:11 dice, y esto, y si vamos a esto, a inmorales, adúlteros y otro montón de cosas, eran en pasado algunos de ustedes. Eran, ya no son eso. Luchaban con eso, pero ya eso no es su identidad. Fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Fueron lavados, es decir, su culpa fue totalmente quitada. Fueron santificados, es Dios está transformando sus corazones. Fueron justificados, es Dios los acepta por el sacrificio de Cristo, no por su desempeño moral. Y porque pertenecemos a Cristo, podemos vivir para el propósito por el cual fuimos criados. Hermanos, no luchas contra el pecado para ganar la aceptación de Dios. Luchas contra el pecado porque ya perteneces a Él y vivir en pecado no refleja quién eres. No luchas por ser, luchas por que se manifieste lo que eres, un hijo amado, una hija amada, santificada, purificado por Dios, que está siendo transformado a la imagen de Cristo. Cuando recordamos el precio que Cristo pagó por nosotros y lo que Dios tiene para nosotros en la gloria, el pecado pierde atractivo. Fuimos comprados por precio y cuando recordamos esa verdad podemos glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y por eso una pregunta que nos tenemos que hacer cuando venga la tentación es, ¿vale la pena unos minutos de placer más que honrar a aquel que murió por mí, más que agradar a mi Padre? Y el último consejo es, depende del Espíritu Santo, no de tus fuerzas. Hermanos, la fuerza de voluntad tiene un límite. La santidad es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo es posible vivir en pureza, vivir en santidad y vencer el pecado por medio del poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Es consecuente el poder vencer la carne si andamos en el Espíritu, porque separados de mí, nos dijo Jesús, nada pueden hacer. Con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Qué decía Proverbios 6? Si pones atención a las palabras de Dios,
al Espíritu de Dios, al consejo de Dios. Cuando antes te guiarán, cuando duermas velarán por ti. Al despertarte hablarán contigo para librarte. No eres tú el que vas a salir bien librado por tu propia astucia, sino el Espíritu de Dios te librará. Podemos decir no a un placer menor por decir sí a uno mayor. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La lujuria no viene de Dios, viene del mundo. Pero el mundo pasa y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, somos llamados a vivir con los ojos puestos en la eternidad. Moisés aprendió a renunciar a un placer temporal, a las riquezas de Faraón y al honor de ser llamado hijo de la hija del Faraón, porque comprendió que había algo mucho mayor y mucho mejor. Podemos decir no a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la arrogancia de la vida, porque buscamos algo mucho más profundo, sublime, rico, pleno y duradero que cualquier entretenimiento o placer terrenal que el mundo nos pueda ofrecer. Segunda de Corintios 6, 17 y 18 dice también, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. ¿De quién? De los que están en tinieblas, de los que están en perdición, de los que viven dedicados al pecado. Y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas. ¿Cuál es el llamado? En la medida que ustedes se alejen del pecado, van a disfrutar más lo que yo los he llamado a hacer, la identidad que yo les estoy dando. Porque como dice Colosenses 3:1, si hemos resucitado con Cristo, busquemos y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Unas preguntas para terminar. ¿Eres consciente de lo sexualizado que está en el mundo en que vivimos y el riesgo que eso implica? Como dije, para nuestros amigos, hijos, es un riesgo alto. ¿Notas por qué Proverbios insiste tanto en esto? ¿Comprendes que el problema son nuestros deseos y lo que los nutre? ¿Crees que en Cristo hay perdón, verdadera libertad y poder para vivir en victoria sobre el pecado? Necesitamos creer esto, hermanos. ¿Estás consciente que Dios quiere que aprendas a examinarte, a desarrollar dominio propio, pero más a crecer en relación con Él y en dependencia de Él? Esto aplica para todo. Dios quiere que aprendamos a examinarnos. Dios quiere que aprendamos a desarrollar dominio propio, pero lo que Dios más anhela es que crezcamos en nuestra relación con Él, en nuestra dependencia de la dirección de su Espíritu. Y por último, te esforzarás en dejar de morir, en dejar morir de hambre al hombre viejo al no proveer para los deseos de tu carne. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias porque tú nos adviertes por amor contra el pecado. Lamentamos, Señor, cuánto se ha hipersexualizado el mundo y cómo ha revolucionado, Señor, la inmoralidad sexual. Y te pedimos misericordia. Oramos, Señor, por los que siguen y por lo que seguiremos de una o de otra manera luchando, Señor, contra este pecado, pero te suplicamos por los que están esclavizados a forma de adicción, Señor, hacia la lujuria, hacia la pornografía, para que tú en tu misericordia traigas libertad. Porque tu palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si creemos que en ti hay perdón, que en ti hay verdadera libertad y que en ti, solo a través de ti, es posible lograr la victoria sobre el pecado. Te pedimos, Señor, que independientemente de la lucha que cada uno en lo personal tenga, nos ayudes a amarte más a ti de lo que odiamos el pecado. Nos ayudes a crecer en dominio propio, en dominar tanto nuestros impulsos, nuestros deseos como nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a entrenar
nuestro sistema de autocontrol y que también el fruto de tu Espíritu Santo de dominio propio crezca y se manifieste en nosotros por tu gracia. Señor, te damos gracia, porque el gran poder que creó al mundo y que nos salvó y que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Y en esta mañana creemos, Señor, que tú eres más fuerte que toda tentación, que eres más fuerte que la tentación sexual, que eres más fuerte que el pecado, que eres más fuerte que las adicciones que buscan esclavizar a tu pueblo. Y te pedimos, Señor, obra con tu poder trayendo libertad a cada vida en el pecado específico con el que cada uno pueda estar luchando. Pero hoy en especial oramos por los que luchan con la lujuria, con los que luchan con la adicción a la pornografía. Trae libertad, trae libertad, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén.